Buenos días, mi nombre es María Ruiz Gómez, soy médico especialista en medicina interna y el tema del que vamos a tratar hoy en esta clase son algunos aspectos generales acerca del tratamiento antibiótico. Para empezar a hablar de los antibióticos es probable que primero tengamos que definir qué es un antibiótico, ¿no? El antibiótico es aquella sustancia que paraliza el crecimiento o el desarrollo de una bacteria, de una célula bacteriana, o bien que incluso la destruye o la mata. Es una sustancia que puede estar producida por un ser vivo o puede ser sintetizada. Bien, pues de esto vamos a hablar en la clase de hoy y para ello pues vamos a ir perfilando algunos aspectos que espero puedan ayudaros a facilitar el estudio de este tema y a aclarar algunos conceptos que a veces pueden ser confusos, pero que sin duda son importantes y muy útiles a la hora de empezar un tratamiento antibiótico. Los aspectos de los que vamos a tratar en esta clase son principalmente pues, de aspectos generales como la clasificación de los antibióticos o su mecanismo de acción. También hablaremos de algunos conceptos básicos de la farmacocinética y de la farmacodinámica, aquellos aspectos que nos van a servir para utilizar de un modo correcto los antibióticos. Hablaremos también algo de las resistencias, de los mecanismos de resistencia a los antibióticos, que es un tema de interés creciente y desde luego de gran preocupación. Hablaremos un poco del antibiograma para terminar hablando de cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un tratamiento antibiótico empírico y bueno, algunos aspectos acerca de la duración del tratamiento. Así que con todo esto, pues empezamos. Bueno, los antibióticos pueden ser clasificados atendiendo a distintas características, ¿no? Probablemente a todos nos suena esa clasificación entre antibióticos bactericidas y bacteriostáticos, siendo los antibióticos bactericidas aquellos que producen una muerte, lisis o destrucción de la bacteria, y aquellos antibióticos bacteriostáticos son nos referimos a los que producen una inhibición en el desarrollo o en el crecimiento de la bacteria. Este concepto de clasificación es confuso porque los límites entre un antibiótico bactericida y bacteriostático son muy difusos. Todos podemos entender que cualquier antibiótico que produzca un enlentecimiento o una inhibición del desarrollo y el crecimiento de la bacteria acabará por matar esa bacteria. De forma que al final, como estos conceptos son muy difusos, preferimos otros tipos de clasificaciones. El clásico que utilizamos en nuestro día a día en clínica, como es referirnos al espectro del antibiótico. Si utilizamos antibióticos de amplio espectro, aquellos que vamos a utilizar para tratar pues, bacterias gram positivos, gram negativos, anaerobios, o al revés, nos referimos a antibióticos de espectro más reducido, aquellos que van a ir dirigidos a un grupo en concreto de bacterias. Y probablemente al que nos sea más útil a la hora de luego bueno, pues englobar con el resto de conceptos sea la clasificación de la estructura química de los antibióticos, ¿no? Los antibióticos de las distintas familias comparten ciertos aspectos de su estructura química y eso nos permite pues, que hablemos de betalactámicos, aquellos que tienen el anillo láctico, ¿verdad? Y a partir de ahí hacemos subgrupos y hablamos pues, de las penicilinas, de las cefalosporinas, que incluso en este caso, por ejemplo, están subdivididas en grupos, cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera generación, los monobactames, los carbapenemes, como otros grupos dentro de los betalactámicos. Dentro de estos grupos se comparten características en cuanto a su mecanismo de acción, en cuanto a su estructura química, pero también habrá diferencias en cuanto a su espectro y algunas otras características, ¿no? Bueno, otros de los grandes grupos son los aminoglucósidos, las quinolonas, los macrólidos, las oxacilidonas, es decir, tenemos distintos grupos que nos permiten ir clasificando en función de la estructura a los distintos antibióticos, ¿no? Bueno, además de esa forma de clasificarlos como grupos, nos sirve mucho para trasladarlo luego a cómo actúan los distintos grupos de antibióticos. Y más que cómo actúan, ¿dónde actúan? Uno de los aspectos más interesantes de los antibióticos es que son fármacos dirigidos a una célula que tiene características distintas a la célula humana. Es decir, las células procariotas, las células bacterianas, comparten algunas características, pero tienen suficientes diferencias con la célula humana, de forma que eso hace que los antibióticos tengan una altísima afinidad por las estructuras de las células bacterianas y no van a producir pues, menos efectos sobre la célula humana, ¿verdad? Eso hace que los antibióticos en general sean fármacos seguros y poco tóxicos, aunque
no carecen de toxicidades y de complicaciones que las iremos hablando durante la clase, pero bueno, es verdad que van dirigidas a una célula que no es la humana. Bueno, pues dentro de los mecanismos de acción de los distintos sitios, de las distintas dianas donde van a actuar los antibióticos, tiene cierto interés conocerlos para la clínica. Tiene cierto interés porque, por ejemplo, los betalactámicos sabemos que actúan en las PBPs, esas Penicillin Binding Proteins, que son esas enzimas que están participando en la formación, destrucción y, al fin y al cabo, en la estabilidad de la pared bacteriana. Cuando el betalactámico inhibe estas proteínas, inhibe el crecimiento de la pared bacteriana y eso produce una inestabilidad de esa pared bacteriana que a la larga lo que va a producir es una situación de inestabilidad intracelular y una muerte celular, ¿no? ¿Es importante saber que los betalactámicos tienen su punto de acción en la pared bacteriana? Pues sí, probablemente sí lo sea, porque en infecciones en las que no hay un recambio de esa pared celular, en infecciones subagudas, en infecciones producidas por small colony variant, en infecciones que sean bacterias intracelulares, probablemente no podamos utilizar betalactámicos. En infecciones por micoplasma que carece de pared celular, no podamos utilizar betalactámicos porque necesitan que la célula tenga pared celular y además que se esté replicando, ¿verdad? Hay otros aspectos que también son interesantes, como por ejemplo los antibióticos que actúan sobre la síntesis proteica, es decir, los antibióticos que van a tener su diana en el ribosoma bacteriano, ya sea en la subunidad mayor o en la subunidad menor, y que, bueno, pues la inhibición o la alteración en la conformación de ese ribosoma va a alterar la producción de proteínas, ¿no? Esto es muy interesante de nuevo porque imaginemos, por ejemplo, cuadros pues de celulitis o una infección en la que en un shock tóxico estafilocócico, en las que la bacteria, uno de sus factores patogénicos más importante es la producción de toxinas, pues como decimos, ¿no? En el shock tóxico estafilocócico, por ejemplo. Bueno, pues podemos entender que una de nuestras armas para enfrentarnos a esa infección puede ser poner un tratamiento antibiótico que inhiba la síntesis de esas proteínas, es decir, de esas toxinas, para evitar esa reacción sistémica que está produciendo esas toxinas liberadas por la bacteria. Así que en esos cuadros probablemente sea útil utilizar uno de estos fármacos que actúan inhibiendo la síntesis proteica, como es el linezolid, como es la clindamicina, por ejemplo, ¿no? Y existen otros antibióticos que actúan alterando el metabolismo de los ácidos nucleicos, como por ejemplo son las quinolonas. Tiene un cierto interés, quizás esto más desde el punto de vista microbiológico o para un conocimiento un poco más de experto, pero es verdad que sabemos que, por ejemplo, cuando hay pequeñas alteraciones o mutaciones en algunas regiones del ADN, pues se van acumulando y a la larga lo que se produce es una resistencia al tratamiento con quinolonas, ¿no? O la rifampicina, que altera, pero es en el ARN. Bueno, pues son aspectos que debemos tener en cuenta y que, aunque cuando puede ser a veces un poco arduo y parece que hay que memorizarlo, cuando lo contextualizamos en un contexto clínico, pues tiene sentido y nos puede ayudar para mejorar nuestra práctica, ¿no? Pasamos a hablar de un tema que desde luego es interesante, pero a veces es complicado, que es la farmacocinética y la farmacodinámica de los fármacos, de los antibióticos, lo que conocemos o llamamos comúnmente como PK/PD. Lo primero que a mí me gustaría destacar es por qué es importante conocer algunos datos acerca de PK/PD o acerca de la farmacocinética y farmacodinámica. Conocer bien cómo se relaciona un fármaco con el individuo y cómo se relaciona con la bacteria nos va a permitir cuáles son las características, nos va a permitir que utilicemos bien ese fármaco. ¿Y qué significa utilizar bien un fármaco? Pues significa obtener la mayor eficacia de ese fármaco. Nosotros, al fin y al cabo, cuando utilizamos un antibiótico, lo que queremos es conseguir la concentración que necesitamos en el foco de la infección, en el sitio donde lo necesitamos. Por eso debemos conocer qué aspectos nos van a permitir, o al revés, limitar que este antibiótico que yo quiero utilizar llegue a donde está la infección, ¿verdad? Entonces, nos sirve, por tanto, para conseguir la mayor eficacia y la menor toxicidad, tener los menores efectos secundarios, ¿no? Además, este conocimiento nos va a permitir ser
más expertos en el uso de antibióticos, más limpios, más precisos y por tanto nos va a evitar la aparición o promulgar la aparición de resistencias. Cuando nosotros ponemos un antibiótico a unas dosis inapropiadas, haremos por tanto que el efecto que intentamos conseguir, que es el de detener el crecimiento o matar a la bacteria, sea insuficiente y persistirán o sobrevivirán aquellas bacterias que sean un poquito resistentes o resistentes y mataremos solo a las sensibles, de forma que si no utilizamos bien un fármaco, lo que estamos haciendo es seleccionar esas cepas resistentes y por tanto estamos promoviendo la aparición de cepas resistentes. Hay dos conceptos, principalmente uno, pero bueno, estos dos conceptos que están señalados en la diapositiva son importantes para tenerlos en mente cuando estamos hablando de PKPD o de farmacocinética y farmacodinámica. De ellos, el concepto que vamos a ir hablando en las próximas diapositivas es el de CMI, que todos conocemos porque es como nos vienen en los antibiogramas, ¿verdad? La CMI de un antibiótico para una bacteria. La CMI es la concentración mínima inhibitoria y es aquella concentración mínima que necesitamos conseguir para matar, para inhibir al menos 100.000 bacterias por mililitro. Esto es un concepto microbiológico que se realiza en el laboratorio. Un clínico no puede saber una CMI salvo que el microbiólogo haya sacado un informe donde, bueno, pues explique la CMI para esta bacteria es de tanto, ¿no? La CMI o concentración mínima inhibitoria es particular o específica de cada bacteria y para cada antibiótico. O sea que no son comparables entre sí, porque no va a ser lo mismo, no podemos comparar la CMI de ceftriaxona para un aureus que la CMI de ceftriaxona para un Escherichia coli. No son comparables porque son independientes para cada bacteria y para cada antibiótico. Bueno, entonces si pasamos un poco a hablar de la farmacocinética, ¿verdad? Pues la farmacocinética lo que nos va a explicar es la relación entre el paciente y el fármaco, qué efectos o qué interrelación guardan el paciente y el fármaco, bueno, pues a lo largo del tiempo que el fármaco está en nuestro organismo. Entonces, bueno, pues esto, aunque pasaremos ahora a hablar un poco de por qué es importante, porque evidentemente dependen absolutamente de la absorción, de la distribución, del metabolismo que sufra el fármaco en nuestro organismo y de la eliminación, pues lo que nos permite conocer estos datos, estos factores, es dibujar una curva, que es la curva que podéis ver en la diapositiva, que es una curva de concentración y tiempo. Nos permite establecer algunos parámetros y conocer cuál va a ser la concentración máxima o pico del fármaco en plasma y nos permite conocer la vida media del fármaco y por tanto cuánto tiempo necesitamos para tener la mitad del fármaco en plasma, ¿verdad? Y luego calcular el área bajo la curva del tiempo en el que tenemos el fármaco, pues por encima de nuestra concentración mínima inhibitoria o del tiempo que tenemos una concentración determinada en plasma. Y todo esto nos sirve, ahora veremos por qué, cuando lo juntamos con los parámetros farmacodinámicos. Pero vamos a adentrarnos un pelín, vamos a hablar un pelín más de estos aspectos de farmacocinética, ¿no? Entonces, os decía, tenemos que tener claro que la farmacocinética es cómo el fármaco y el paciente interrelacionan, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en la absorción. No es lo mismo un fármaco que vayamos a dar por vía oral que un fármaco que vayamos a dar por vía intravenosa o por vía nasal, ¿no? Entonces, la absorción de ese fármaco variará en función de la vía por la que administremos y de su biodisponibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de biodisponibilidad, hablamos de la cantidad de fármaco activo que tenemos en plasma. Bien, pues existen fármacos que aunque los demos por vía oral, su biodisponibilidad oral, es decir, la concentración que alcanzamos en plasma al darlo por vía oral, es prácticamente tan alta como si lo diésemos intravenoso. Esto, por ejemplo, es el caso de las quinolonas o, por ejemplo, del linezolid. Y esto es muy interesante porque esto nos permite, por ejemplo, utilizar estos fármacos en tratamientos prolongados en los que después de haber hecho un tratamiento inicial por vía a lo mejor intravenosa, queremos continuar el tratamiento, pero el paciente está estable, tolera vía oral y podría seguir o continuar el tratamiento en domicilio. Bien, pues son fármacos, tendremos que elegir en ese momento un fármaco en el que nos estemos
asegurando que conseguimos la concentración deseada en plasma pese a que lo tome por vía oral. Y por eso, de nuevo, pues el linezolid o las quinolonas en estas situaciones, en estos escenarios, son una excelente opción. Bueno, hay que tener en cuenta que en la absorción hay otros factores que juegan un papel, ¿no? Es muy importante, pues, fármacos que interaccionen con alimentos o con otros fármacos. Acordaros de la rifampicina y los problemas que nos da con otros fármacos y que puede alterar las concentraciones de fármacos que estén tomando de forma crónica los pacientes o al revés, alterar la concentración del fármaco que le estemos dando. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque habrá que ajustar de acuerdo con esto la dosis del antibiótico o la dosis del resto de fármacos que esté tomando el paciente. Y no solo eso, hay determinadas circunstancias que pueden alterar la absorción. Y esto está claro, por ejemplo, en un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal o un paciente con una diarrea con un tránsito rápido. Si le damos un tratamiento oral, es probable que la absorción oral sea errática. Pero no solo eso, imaginaros un paciente con un cuadro en los que encontramos alterar la permeabilidad capilar, ¿no? O vascular, como por ejemplo una sepsis o en grandes quemados. En estos pacientes la absorción incluso pues puede estar alterada, ¿no? Y entonces son factores que debemos tener en cuenta porque alterarán esta curva que intentamos dibujar de concentración y tiempo para nosotros saber exactamente cuánto antibiótico le estamos dando al paciente en cada momento. Una vez que el fármaco está en nuestro organismo y está en el plasma, debe distribuirse, ¿verdad? Del espacio intravascular deberá alcanzar el resto de tejidos y órganos y sobre todo deberá alcanzar los tejidos o el órgano que nosotros donde queramos llegar para tratar la infección. Y esto es importante. Al final, el objetivo de un tratamiento antibiótico es vehiculizarlo al sitio de la infección. Por eso es tan interesante conocer todo esto. Por ejemplo, en aspecto de la distribución, os señalo ahí el VD, que viene a decir el volumen de distribución. Y esto es importante porque nos hará elegir un antibiótico u otro independientemente del espectro por su volumen de distribución en función del foco donde se encuentre la infección. Por ejemplo, una infección por un gram positivo en una endocarditis, una vegetación de una endocarditis o en una infección endovascular como una infección relacionada con catéter, podría tratarse con antibióticos que tengan bajo volumen de distribución, como por ejemplo es la vancomicina, porque tendríamos una gran concentración del antibiótico que estaría en el compartimento intravascular, que es donde queremos que se quede nuestro antibiótico para que llegue bien a donde está nuestra infección, que puede ser, pues como os digo, un catéter o puede ser una verruga en una válvula de una endocarditis, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, un paciente tiene una infección por un neumococo, un gran positivo también, pero una endoftalmitis, que tiene que alcanzar el globo ocular? El globo ocular es uno de los compartimentos más difíciles de alcanzar por los antibióticos y necesitamos antibióticos que tengan un gran volumen de distribución, es decir, que quede poca concentración en sangre porque alcancen bien los tejidos profundos. Este es el caso, por ejemplo, del linezolid que utilizamos para ese tipo de infecciones, por ejemplo, para una endoftalmitis, ¿no? Bueno, pues el volumen de distribución de determinados fármacos es interesante conocerlo porque nos va a permitir optimizar mejor el tratamiento antibiótico y llegar donde queremos llegar. Entonces, si queremos tratar una celulitis, necesitaremos un fármaco que llegue bien a piel y partes blandas, pero si necesitamos tratar una osteomielitis, necesitamos un fármaco que sepamos que llegue a hueso, ¿no? Además de otras características, como por ejemplo que inhiba la síntesis de biofilm o que tenga buena actividad frente a biofilm. Pero bueno, esos son otros aspectos. Una vez que el fármaco está distribuido, nos interesa también el metabolismo del fármaco. Y esto es variable. Hay fármacos que se eliminan prácticamente inalterados, como es el caso de los betalactámicos, que se eliminan por vía renal prácticamente inalterados, y hay otros fármacos que deben ser metabolizados, por ejemplo, para poder ser activos, porque el metabolismo de los mismos permite que se metabolicen en su forma activa, o al revés, que solo con el metabolismo pues, se inactivan, ¿no? Entonces, esto pues es importante, sobre todo, por ejemplo, fármacos de metabolismo hepático tendremos que tenerlo en cuenta para pacientes que tengan problemas o una enfermedad hepática crónica.
Y luego está el tema de la eliminación. La eliminación nos importa porque los fármacos, los antibióticos, se van eliminando por vía renal o por vía biliar. Esto es interesante para, bueno, pues para algunos aspectos. Utilizaremos en pielonefritis o infecciones de vía urinaria fármacos que se eliminen por vía urinaria y utilizaremos pues, para la vía biliar fármacos que tengan algo o algo que se elimine una proporción importante por vía biliar, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que algunos fármacos para metabolizarse o para eliminarse tienen mecanismos saturables. Y si es así, pues esto puede producir que si ponemos una dosis demasiado alta, estos mecanismos se saturen y a la larga lo que ocurre es que se acumula el fármaco y puede producir pues, toxicidad indeseada, ¿no? De forma que por todo esto, estos conceptos los tenemos que tener en la cabeza, conocer algunos aspectos básicos de cada antibiótico. Esto en general cuando uno pone un antibiótico en cualquiera de nuestras guías de antibióticos vienen estos aspectos generales y pueden ser útiles a tener en cuenta para evitar complicaciones, ¿no? Como os decía anteriormente, pues en esta curva que dibujamos y conociendo la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación, nos permite saber, oye, pues hacer una estimación de cuál es la concentración máxima de ese fármaco que voy a tener y además cuánto tiempo voy a tener el fármaco en la sangre, de forma que yo pueda luego ajustar las dosis para obtener el efecto óptimo, ¿no? Bueno, pues si hablamos del siguiente aspecto sería la farmacodinámica, y si decíamos que la farmacocinética es la forma en la que se relacionan o se interrelacionan el antibiótico con el paciente, la farmacodinámica es la relación del antibiótico con la bacteria. Esto es interesantísimo porque la forma en la que el antibiótico se relaciona con la bacteria nos permite conocer y nos ha enseñado a utilizar de forma correcta los fármacos. Como sabéis y como estábamos hablando, hemos hablado antes de la CMI, de esa concentración mínima inhibitoria, que es ese parámetro que nos van a dar los microbiólogos y que es nuestro objetivo porque sabemos que pues necesitamos alcanzar y superar esa concentración para que nuestro antibiótico sea activo y para que mate o para que pare la infección, ¿no? para hacer un tratamiento óptimo. Bien. Bueno, pues independientemente de eso, que es común para todos los antibióticos, no todos los antibióticos tienen que comportarse de la misma manera respecto a la CMI. Es decir, existe una serie de antibióticos que necesitan alcanzar unas concentraciones muy altas por encima de la CMI para que su efecto sea óptimo. Y no necesitan estar mucho tiempo en esas concentraciones tan altas, sino que necesitamos un momento, un chute muy alto de ese antibiótico, porque son antibióticos que tienen un buen efecto posantibiótico, es decir, que pese a que baje la concentración, persiste esa actividad antibiótica, de forma que necesitamos ¡pum!, un buen puñetazo, ¿no? Y luego, en cambio, hay otros fármacos, otros antibióticos que precisan lo contrario, no necesitan concentraciones muy por encima de la CMI, pero necesitan pasar el máximo tiempo posible del tratamiento por encima de la CMI, que sus concentraciones estén por encima de la CMI el máximo tiempo posible. Y los ejemplos clásicos de esto son los aminoglucósidos, por ejemplo. Los aminoglucósidos antes los dábamos, todavía en algunas guías lo pone, cada 8 horas. Esto es un error. Hemos aprendido con la experiencia y gracias a, bueno, pues a los modelos de PKPD que la forma óptima en la que utilizar un aminoglucósido es aquella en la que conseguimos altas concentraciones por encima de CMI, aunque sea en tiempo corto. Por eso utilizamos los aminoglucósidos en una sola dosis al día. Dosis altas, una sola dosis, ¿no? Cuando está la función renal alterada, 1 gramo de amicacina una vez al día, por ejemplo, ¿no? Es lo contrario de lo que pasa con los betalactámicos. Con los betalactámicos lo que intentamos conseguir son concentraciones que superen algo la CMI, pero durante un tiempo prolongado. Esto es así y tanto es así que, como probablemente sabréis, en los pacientes críticos o en los pacientes con infecciones complicadas de tratar, las recomendaciones que siempre que se pueda, los betalactámicos los pongamos en vez de muchas dosis al día, que es lo que solemos hacer, en vez de los aminoglucósidos que los damos una vez al día, generalmente los betalactámicos se dan
3 o 4 veces al día, depende del beta-lactámico, pero las recomendaciones en pacientes graves incluso es, oye, prolonguemos esas dosis de forma que la dosis que recibe el paciente sea continua. Así que haremos dosis continuas, cuando es posible, o al menos extendidas para asegurarnos de que el paciente mantiene esas concentraciones por encima de la CMI de forma estable. Bueno, y después de haber hablado de estas características un poco generales de la importancia de cómo se comporta el fármaco con el paciente o el paciente con el fármaco, vaya, y cómo se comporta el antibiótico con la bacteria o la bacteria con el antibiótico, pues hay un tema que es de obligado repaso y desde luego que es muy importante, ¿no? Como son las resistencias a los antibióticos. Bueno, lo primero, como todos sabéis, esto cada vez se escucha más y es un problema creciente. Es un problema creciente que tiene que ver con muchas cosas. Una muy importante es pues con la globalización, ¿no? Todos nos movemos y el problema que era ayer un problema en India, pues mañana será en Europa y en cuanto esté en Francia, pues en unos días estará en España, ¿no? Así que nos importa todo lo que pase alrededor del mundo porque ahora vivimos en un mundo absolutamente global, ¿no? ¿Por qué es un problema creciente además? Bueno, pues porque cada vez la medicina avanza, hacemos una medicina más compleja, tenemos complicaciones más graves y a veces no utilizamos bien los antibióticos. El mal uso de antibióticos, como hablábamos antes, el no acertar con la dosis para llegar bien al foco, el poner una dosis bajita o el poner unos tratamientos muy prolongados, al final va a hacer que se seleccionen cepas resistentes y a la larga pues estas cepas resistentes son las que se van haciendo fuertes, van colonizando nuestra piel, van colonizando los materiales en el hospital, las batas, nuestras batas, nuestro fonendoscopio y al final pues se van distribuyendo y haciéndose, pues ocupando un espacio importante y siendo por tanto responsables de nuestra flora y nuestra microbiota, ¿no? Además de eso, pues evidentemente tenemos todo el mundo de la agricultura en la que se utilizan pues, pesticidas, muchos que contienen antibióticos y todo eso pues, ha dado lugar a todo este problema, como hablamos, de una exageración de aparición de las resistencias y una distribución pues, indiscriminada por todo el mundo, ¿no? Una de las cosas y aspectos más importantes es que a veces existe el concepto de que un paciente que tiene una infección por un microorganismo multiresistente o resistente es una infección más grave. Esto no es así. La infección por una bacteria resistente no tiene por qué ser más grave que una infección por una bacteria no resistente. Lo que sí que es verdad es que a veces tienen peor pronóstico, pero no es por la patogenia intrínseca de la bacteria, es decir, una neumonía por un coli sensible es tan grave como una neumonía por un coli portador de una beta-lactamasa de espectro ampliado. Igual de grave. La bacteria es la misma y sus mecanismos patogénicos son los mismos. Sin embargo, muchas veces el pronóstico es peor del paciente que tenga una neumonía por un coli con una beta-lactamasa de espectro ampliado, ¿no? Y esto es así porque muy probablemente hay más opciones de acertar en el paciente que tenga una infección por una bacteria no resistente que en el paciente que tenga una infección por una bacteria resistente, ¿no? Cuando ponemos el tratamiento empírico, pues es probable que tengamos más chances, más oportunidad de acertar en aquel paciente que tiene una infección por una bacteria no resistente, ¿no? Es muy importante además las características del paciente, como veremos ahora después. Los pacientes que se infectan por microorganismos resistentes son aquellos que han tenido contacto con el patógeno, que están colonizados con el patógeno y para eso, pues bueno, suelen ser pacientes que como veremos ahora, pues han tenido patología previa, han estado tratados previamente con antibióticos, residen en residencias, han tenido estancias hospitalarias. En general, muchas veces son pacientes más frágiles y por tanto, pues el pronóstico probablemente sea peor, ¿no? Además de que es más difícil acertar con el tratamiento empírico, a veces tenemos menos opciones terapéuticas. Y tenemos menos opciones terapéuticas
Pues porque las bacterias se han hecho resistentes a los antibióticos que utilizamos más frecuentemente. Así que para el problema de las resistencias, aunque van apareciendo antibióticos nuevos, pero lentos, ahora veremos en una diapositiva algunos de estos fármacos nuevos, pues es verdad que hemos tenido que rescatar para tratar a estas bacterias fármacos pues como la colistina, que es muchísimo más tóxica que cualquier betalactámico, pero que ha venido a salvarnos en algunas circunstancias en las que teníamos pocas alternativas terapéuticas, ¿no? Entonces son fármacos peores, muchas veces con no tan buen antibiótico y además más tóxicos. Y por todo esto, pues en general estas infecciones tienen peor pronóstico. Bueno, cuando hablamos de mecanismos de resistencia, tenemos que comprender que existen dos tipos de mecanismos de resistencia y que tenemos que distinguir. La resistencia natural, que es aquella resistencia fenotípica de la bacteria, por ejemplo, la resistencia de Pseudomonas a ceftriaxona, son resistencias que conocemos y contamos con ellas, ¿no? Si nosotros supiésemos que tenemos una infección urinaria por unas Pseudomonas, pues nunca se nos ocurriría ponerle amoxicilina clavulánico o no se nos ocurriría ponerle ceftriaxona. Bien, cuando esto va evolucionando, lo que ocurre es que tenemos resistencias adquiridas. Entonces, las resistencias adquiridas aparecen por dos vías. Una puede ser que haya mutaciones en genes de las bacterias, como por ejemplo una exposición a quinolona repetida va a producir mutaciones en los genes, por ejemplo, de la ADN girasa o topoisomerasa, que a la larga lo que va a producir es una resistencia por esa mutación a las quinolonas. O puede ser que la bacteria, que no tenía previamente resistencia a los betalactámicos, pues reciba de alguna otra bacteria compañera o del entorno que sí que tenga resistencia a los betalactámicos, pues a través de un plásmido reciba el gen de esa betalactamasa que incorpora en su cromosoma y a partir de ahí puede producir esa betalactamasa y se hace resistente. Así que tenemos las resistencias fenotípicas o naturales y las resistencias adquiridas, que ya, como decíamos, como por mutación o bien adquiridas a través de transposones, de plásmidos y demás. Bueno, existen muchos mecanismos de resistencia, ¿no? Algunos de los que más importancia clínica tienen pues son sin duda las enzimas de inactivación antibiótica, como son las betalactamasas, de las que hablaremos ahora un poquitín. Existe otras de gran importancia, que es, por ejemplo, la modificación de la diana, es decir, el punto donde el antibiótico se une en la bacteria, pues sufre una transformación y eso impide que el antibiótico se una a su diana, de forma que no puede actuar. Eso pasa, por ejemplo, en el aureus resistente a meticilina. Las bombas de expulsión que permiten que cuando el antibiótico alcanza el medio intracelular son detectados por estas bombas que expulsan rápidamente el antibiótico fuera de la bacteria, como pasa por ejemplo con las bombas de expulsión de carbapenémicos en Pseudomonas, o la disminución de la permeabilidad de la pared que impide la entrada de los antibióticos o al menos la dificulta o la disminuye. Bueno, pues yo creo que el aspecto más importante de esto, aunque hablaremos ahora después de algunos mecanismos de resistencia, es comprender cuándo yo tengo que sospechar que el paciente al que voy a tratar puede tener una infección por un microorganismo resistente. Para ello, en el texto y en la tabla que aparece aquí en la diapositiva, pues encontraréis que he elegido 3 columnas en los que creo que están representados pues, los grupos que hay que tener en mente, ¿no? Mi paciente tiene riesgo de tener un bacilo gram negativo resistente, una enterobacteria resistente, puede que tenga una Pseudomonas, debo cubrirla, puede que tenga un aureus oxacilino meticilin resistente, debo cubrirlo. Bueno, pues los factores que vienen señalados en esta tabla son los que tenemos que repasar cuando nosotros estemos valorando un paciente para determinar si debemos hacer una cobertura empírica de alguna de estas circunstancias. Recordar que en el tratamiento antibiótico empírico, que lo diré luego, pero esto es muy importante, debemos acertar siempre que podamos. No pasa nada si hemos sacado cultivos que luego nos permitan desescalar ese antibiótico y ajustar.
Fijaros que una de las cosas más importantes para determinar si un paciente tiene riesgo de padecer una infección por uno de estos microorganismos multiresistente es que el paciente estuviese colonizado previamente por uno de ellos, ¿no? En los 6 meses previos que tuviese una colonización por un bacilo gram negativo resistente, por pseudomonas, o que tenga una colonización, que esto se mide en la mucosa nasal, una colonización nasal de Aureus meticillin o oxacillin resistente. Todos esos factores debemos tenerlos en cuenta y son muy importantes, aparte, por supuesto, del contacto con medio hospitalario u hospitalización previa, de la antibioterapia previa que habrá seleccionado estas cepas resistentes, como hemos ido hablando, probablemente ahora tengan mayor importancia, o de los dispositivos médicos como los catéteres, las sondas, la nutrición parenteral. Bueno, pues son todos estos factores los que debemos tener en cuenta. De los gram positivos probablemente nos enfrentemos, yo diría ahora mismo aquí, a un problema importante, pero ojo que hablábamos de la globalización y de la importancia que tienen los problemas que tienen los vecinos o los no tan vecinos y que acabarán llegando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tenemos las infecciones por Aureus meticillin o oxacillin resistentes, que es el problema más importante que hoy por hoy tenemos en los hospitales para el tratamiento de infecciones por Aureus. Aquí tenemos que tener en cuenta lo señalado en la tabla anterior respecto a los factores de riesgo para tener esta infección, y me gustaría destacar la importancia de conocer la colonización del paciente. Fijaros que es altamente improbable que un paciente tenga una infección por un Staphylococcus aureus meticillin u oxacillin resistente si no está colonizado por el mismo. Uno se infecta por el aureus que le colonice. Entonces, acordaros que incluso cuando el paciente tengamos dudas y decidamos tratarle de un aureus meticillin resistente, acordaros de hacerle un exudado nasal para evaluar el estado de portador de ese paciente. Si es negativo, es muy probable que le podemos quitar enseguida la cobertura para aureus meticillin resistente y ya está. En cuanto al enterococo, pues otro de los problemas es el enterococo resistente a glucopéptidos, a vancomicina, que os sonará. Es un problema que es importante, muy importante en Estados Unidos. Es cierto que ahora mismo en Europa y especialmente en España no es un problema muy importante, encontramos algunos casos, pero es verdad que son excepcionales y bueno, hay que tenerlo en cuenta porque llegará, pero es verdad que ahora mismo no es un problema al que nos tengamos que enfrentar. Bueno, y aquí viene un poco probablemente la parte más complicada de esta charla, ¿no? La parte más complicada de esta charla lo digo porque a veces esto nos genera mucha confusión, pero es más fácil de lo que parece. Cuando hablamos de las resistencias de bacilos gram negativos o de enterobacterias, nos preocupa principalmente las beta-lactamasas. Y esto hace mucho jaleo. Bueno, yo os he intentado sintetizar en esta tabla los aspectos más importantes de cada tipo de beta-lactamasa que facilitan también el tratamiento a la hora de iniciar un tratamiento si conocemos qué tipo de infección tiene el paciente. De forma resumida, diremos que los separamos en 4 grupos. En el grupo A encontraríamos las clásicas beta-lactamasas de espectro ampliado. Son esas beta-lactamasas que lo que hacen es hidrolizar a los beta-lactámicos, pero que es verdad que podemos tratar con carbapenemes o con inhibidores de beta-lactamasas como el clavulánico o el tazobactam. Algunas de estas beta-lactamasas de grupo A o cefalosporinasas tienen una actividad extra, que es que además de poder hidrolizar los beta-lactámicos, tienen capacidad para hidrolizar carbapenemes. Este es el clásico ejemplo de KPC, que es un problema hoy por hoy en algunas de las comunidades de España, desde luego en otros países, y bueno, que lo tenemos que tener en cuenta. Para poder salvar este problema, bueno, pues tenemos el antibiótico ceftazidime avibactam, que está comercializado y utilizamos ya con frecuencia en los hospitales y que es capaz, ese avibactam, de inhibir esta KPC, esta beta-lactamasa de grupo A con actividad carbapenemasa, y bueno, pues podemos utilizarlo para tratar este tipo de infecciones. Bueno, ¿qué pasa con el siguiente grupo, el de grupo B? Bueno, pues las infecciones por beta-lactamasas de grupo B, que son las metalo-beta-lactamasas, son las infecciones que producen mayor problema hoy por hoy en la clínica real, ¿no? Y estas son la BIM, la IMP, los nombres no importan tanto, pero son un gran problema porque tenemos muy pocas alternativas para el tratamiento actualmente de estas infecciones. Estas beta-lactamasas, estas metalo-beta-lactamasas, son capaces de hidrolizar absolutamente todos los beta-lactámicos, incluidos los carbapenémicos. Y la alternativa de tratamiento que tenemos ahora mismo es el aztreonam. A veces tenemos que hacer combinaciones porque, como os decía anteriormente, muchas veces las resistencias
prestadas o adquiridas vienen en pack. Y entonces nos encontramos unas pseudomonas que no solo tienen una metal o beta-lactamasa, pero que además está desreprimida su AMC, de la que ahora hablaremos, y eso pues dificulta la identificación y dificulta el tratamiento. Pero bueno, acordémonos que el Aztreonam es el tratamiento de elección para las metal o beta-lactamasas. En el grupo C tenemos otras cefalosporinasas, pero el protagonista de este grupo son las AMP-C. Esto no dejan de ser unas cefalosporinas, pero que se encuentran en el cromosoma de algunas bacterias, de algunas enterobacterias y de pseudomonas. Y bueno, estas pueden ser producidas de forma constitutiva, a bajo nivel. Si es así, normalmente no producen un problema clínico, pero también pueden estar reprimidas, es decir, pueden que no se estén produciendo y que en el momento que yo pongo un betalactámico y el sistema desrepresor entiende que tiene que defenderse de esa acción contra la pared que me están produciendo, pues me desreprimo, empiezo a producir este enzima AMC e hidrolizo el fármaco. Por ejemplo, imaginemos que nosotros tratamos un Citrobacter, una infección por Citrobacter, que nos dan un antibiograma y es sensible, y le ponemos ceftriaxona. Bueno, inicialmente y dependiendo de qué tipo de infección, pues, podríamos acertar, pero si el tratamiento es prolongado, la infección es de alto inóculo, es una infección grave, la exposición a esa cefalosporina de tercera generación en un Citrobacter hará que ese Citrobacter, que es portador en su cromosoma de ese gen, detecte que están atacando a su pared y ese sistema de alarma hace que se desreprima el gen que está reprimido en su cromosoma, de forma que se empezará a producir esa cefalosporinasa, esta AMP-C, que a su vez lo que hará es hidrolizar esa cefalosporina y fracasará el tratamiento, ¿no? Esta AMP-C tiene tiene capacidad para hidrolizar los betalactámicos, pero no los carbapenémicos, así que esa es nuestra alternativa terapéutica frente a este mecanismo de resistencia. Y además el cefepime también puede ser útil para determinados escenarios porque es más estable frente a la hidrólisis de AMC y además porque induce menos la desrepresión del AMC, así que es un fármaco a tener en cuenta. Bueno, y en el grupo D tendríamos las oxacilinasas que tienen actividad frente a las oxacilinas y ya está, pero algunas se han superespecializado y tienen actividad también carbapenemasa. Este es el caso de la famosa OXA48, que está presente en muchos de nuestros hospitales y sobre todo podemos encontrar infecciones causadas por Klebsiella, ¿no? Entonces, neumonía. Entonces, bueno, pues el problema de estas oxas con actividad carbapenemasa es que no solo inhiben a las oxacilinas, sino también a las carbapenemes y entonces, bueno, pues tenemos ahí un problema, ¿no? Para salvar este problema, pues van apareciendo nuevos antibióticos que nos pueden ayudar a tratar estas infecciones. Os dejo en las diapositivas esta tabla en la que podéis ver cómo fármacos de reciente inicio de uso, como es la ceftazidima y Bactam o el ceftolozano tazobactam, nos pueden venir a salvar algunos problemas, pero si os fijáis, hay algunos problemas que no vamos a poder tratar con nada, ¿no? Principalmente serán las betalactamasas de grupo D, las metalobetalactamasas, que como veis está en rojo todo porque no nos sirve ninguna de las opciones. O sea que necesitamos nuevos fármacos y necesitamos sobre todo cuidar los antibióticos que tenemos. Bueno, pues una vez que hemos hablado de todas estas cosas de los antibióticos, para poder ajustar un antibiótico necesitamos algo de información, ¿verdad? Nosotros podemos primero poner un tratamiento antibiótico empírico, del que hablaremos justo ahora, pero además cuando ya tenemos identificada la infección o el agente causal de la infección, pues podemos ajustar nuestro tratamiento antibiótico. Y para esto necesitamos un antibiograma, por eso habréis sacado cultivos previos, y el antibiograma nos servirá para explicarnos cuál antibiótico es sensible y cuál no lo es. Ahora, la nueva interpretación del antibiograma hace que tengamos que estar pendientes, porque estarán marcados con una S aquellos antibióticos que con alta seguridad o con una alta probabilidad consigamos un éxito terapéutico si los utilizamos a las dosis habituales. Con una I serán antibióticos que son sensibles, o sea, para los que la bacteria testada es sensible, que además tenemos alta probabilidad de éxito siempre y cuando ajustemos la dosis. Este es el ejemplo, por ejemplo, en pseudomonas. Veréis cuando leáis un antibiograma de pseudomonas que muchas veces vienen marcadas las Is. No significa que la bacteria sea un poquito resistente, sino que tenemos que ajustar la dosis. Por ejemplo, el levofloxacino, la dosis habitual son 500 miligramos y para una infección por unas pseudomonas lo aumentaremos a 750, ¿verdad? Bueno,
Y la R, pues es, ya sabéis, resistente, alta probabilidad de fracaso terapéutico, no utilicemos ese fármaco, ¿no? O desde luego no lo utilicemos. Bueno, y ya para terminar, pues tenemos que hablar un poco de la lección de la antibioterapia empírica, después de haber hablado de todos estos aspectos, pues qué cosas tenemos que tener en mente, ¿no? Entonces es importante conocer las características del paciente precisamente por lo que hemos hablado del PKPD. Tenemos que saber qué paciente vamos a poner el fármaco, si es capaz de absorberlo por vía oral, si hay que ponérselo por vía intravenosa, si es un paciente con un fracaso renal que va a tardar en eliminarlo, con un fracaso hepático y entonces vamos a tener cuidado de qué antibióticos le damos por si tiene un metabolismo hepático para que no haga un fracaso hepático y no alcance dosis tóxicas. Por supuesto, es importantísimo siempre confirmar las alergias, si el paciente es alérgico o no. Es necesario que tengamos muy en cuenta dónde está el foco de la infección para, como hablábamos antes, independientemente de la etiología de la infección, el foco de la infección va a guiar también nuestra elección en el antibiótico. La gravedad porque nunca queremos fallar en un paciente grave o potencialmente grave, siempre queremos acertar, de forma que probablemente seamos más agresivos con el tratamiento que iniciemos empírico en pacientes graves. Entonces, acordaros, y esto os lo pongo, seguro que está bien recalcado en todas las clases y en todos los temas que vayamos revisando, pero acordaros de que es imprescindible cultivar a los pacientes. Hay que sacar hemocultivos, hay que sacar cultivos de esputo, cultivos de orina, necesitamos sacar cultivos porque es lo que nos va a permitir desescalar después esos antibióticos si no los hemos puesto bien o desde luego acertar rápido si nos hemos equivocado, ¿no? Y tener en mente que cuando elijamos un antibiótico debemos tener en cuenta las resistencias, ¿no? Las resistencias que pueden tener los distintos microorganismos. Y para eso es esencial que conozcáis las resistencias locales. Tenéis que saber qué pasa en vuestro hospital, cuáles son los problemas que hay en vuestro hospital para tenerlos en mente en vuestro área, en vuestra zona y sobre todo en vuestro hospital o en vuestras clínicas para acertar en el tratamiento. Así que yo diría que los aspectos más importantes para acertar en el tratamiento empírico sería, pues, bueno, tener en cuenta cuál es el foco para acertar para cubrir la etiología más frecuente. No vamos a tratar igual una neumonía en la que vamos a tratar principalmente gram positivos que una infección urinaria en la que vamos a cubrir gram negativos, ¿verdad? La dosis de fármaco, acordaros que no vamos a poner nunca un aminoglucósido cada 3 horas, acordaros de dosificarlo bien. Ojo con las contraindicaciones de los antibióticos para distintos pacientes que puedan estar tomando otros fármacos, interacciones o que tengan otras patologías y las alergias. Acordaros de calcular las dosis, qué intervalos, la vía de administración, qué es lo que queremos conseguir, que mi fármaco se quede en el compartimento intravascular, que mi fármaco llegue a tejidos profundos. Bueno, ¿necesito un antibiótico intravenoso o puedo tratar esta infección con un antibiótico por vía oral? Y tener en cuenta si el paciente ha recibido antibióticos previos, no solo como parte de los factores de riesgo de infecciones por bacterias multiresistentes, sino también porque si ese antibiótico ha fracasado nos está diciendo que o bien hay que hacer otra cobertura o bien tiene un mecanismo de resistencia a la bacteria a ese antibiótico, en fin, que probablemente debamos cambiar. Y acordaros, y esto es lo último que quiero comentar, que como sabéis cada vez más nos importa disminuir o acortar la duración de los tratamientos antibióticos. Hay que dejar atrás esa idea de los tratamientos de 7-14 días en antibioterapia, en los tratamientos de las infecciones ya sabemos, cada vez tenemos más evidencia para saber que tratamientos de 7 y 5 días son prácticamente iguales para la gran mayoría de patologías. Y a modo de ejemplo, os dejo en esta tablita que acordaros que una neumonía adquirida en la comunidad no hace falta tratarla 10 días ni 7 días, probablemente con 5 días sea más que suficiente y esto ya está bien demostrado con buenos estudios de calidad que soportan esta evidencia, igual que en celulitis, pielonefritis o incluso en neumonía asociada a ventilación, además de muchas otras patologías. Bueno, y para terminar, pues como mensajes, ¿qué os querría transmitir? Pues bueno, espero que con el estudio de este tema y espero que con esta clase os haya ayudado a convenceros de que es importante aprender algunos aspectos de los antibióticos para utilizarlos bien, para mejorar su eficacia y para evitar su toxicidad. Que con el antibiótico tenemos que tener siempre en cuenta que tenemos que cuando tenemos que poner antibiótico lo ponemos, pero si hemos cogido cultivos, fantástico, porque luego lo importante es poder desescalar y acertar.
que es importante conocer algunas características de los antibióticos para utilizarlos mejor y para tener menos efectos indeseables, que debemos empezar a pensar ya en esas pautas más cortas igual de eficiente. Probablemente el momento más importante de un antibiótico sean las primeras horas, los primeros días, una vez que ha hecho su papel. Si es un paciente no inmunodeprimido, la inmunidad se hará también cargo del resto de infección, que debemos conocer las resistencias locales, así que hablar con vuestros microbiólogos, ver los informes que vayan sacando acerca de las resistencias que tenéis en el medio donde trabajáis. Y bueno, y sobre todo, muy importante, intentar hacer también medidas de control de infección para evitar que tengamos que utilizar antibióticos y que utilizarlos de forma indiscriminada y seguir aumentando este problema de resistencias del que hemos estado hablando también hoy. Bueno, y con todo esto me despido. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que los aspectos que hemos tratado hayan sido útiles y os ayuden a la comprensión del texto y de este tema. Os dejo aquí mi email, que por supuesto pues estaré encantada de contestar cualquier pregunta o tema que queráis profundizar o aclaración que necesitéis. Así que nada, que tengáis buen día y buen estudio.